Hola, bienvenidos a esta sesión. Hoy vamos a desentrañar un sistema de normas que es literalmente tan antiguo como la sociedad misma, pero que, y esto es lo increíble, sigue más vivo que nunca. Así que prepárense porque vamos a sumergirnos a fondo en el sistema del derecho consuetudinario. A ver, hagamos una pausa y pensemos en esto. ¿Cómo funcionaban las cosas antes de que existieran los códigos, las constituciones, todos esos libros de leyes? ¿Era la ley del más fuerte? Pues no. La respuesta no es el caos, sino un sistema súper complejo de reglas no escritas. Y es precisamente ese sistema el que vamos a explorar hoy. Este es nuestro plan de vuelo para hoy. Primero, vamos a lo básico. ¿Qué es? Después veremos la receta, o sea, cómo una costumbre se vuelve ley. Luego pasaremos a la acción con ejemplos del mundo real. Exploraremos el choque con las leyes modernas y cerraremos entendiendo por qué todo esto es tan relevante ahora mismo. Muy bien, entremos en materia. ¿A qué nos referimos exactamente cuando hablamos de derecho consuetudinario? ¿De qué va todo esto? En palabras sencillas, son las reglas que una comunidad ha seguido por tanto tiempo que se sienten como si fueran una ley formal. No están escritas en ningún lado, pero todo el mundo en esa comunidad las conoce, las respeta y, sobre todo, siente que tiene que cumplirlas. De hecho, los expertos lo definen como patrones de comportamiento establecidos que se pueden verificar objetivamente. Y para que quede todavía más claro, comparémoslo con el derecho que la mayoría conocemos, el del Estado. Fíjense en el origen y la forma, pero para mí, la diferencia fundamental está en el objetivo. Mientras que la ley estatal busca mantener el orden público, muchas veces con castigos, el derecho consuetudinario va a otro lado. Busca restaurar la armonía social. Ojo, no se trata solo de castigar a alguien, sino de sanar la herida que se abrió en la comunidad. Ahora, no cualquier hábito o manía de un grupo se convierte en ley, ¿eh? Para nada. Hay una especie de receta, con ingredientes muy específicos, para que una práctica común y corriente suba de nivel y se convierta en una norma legal. Entonces, la fórmula mágica necesita estos 3 elementos. Primero, que la práctica sea algo constante, que casi todo el mundo la haga. Segundo, y esta es la clave de todo, la gente tiene que hacerlo porque siente que debe hacerlo, que es su obligación. Los abogados le llaman a esto opinio juris. Y tercero, la costumbre tiene que venir de lejos, tener historia. Si le falta uno solo de estos ingredientes, pues es solo un hábito, no una ley. Ok, ya vimos la teoría. Pero esto no es un libro de texto, esto pasa en la vida real. Así que, ¿cómo se ve en la práctica? Vamos a aterrizarlo con un par de ejemplos que son fascinantes. Esta frase lo resume todo. Captura la filosofía que hay detrás. La justicia aquí no es solo arreglar un problema entre 2 personas. No. Va mucho más allá. Se trata de reequilibrar a toda la comunidad. Y a veces, como dice aquí, hasta su conexión con el universo. Es una visión mucho más integral. Miren, un ejemplo increíble es el Pepung en Indonesia. Es un proceso de justicia restaurativa de la comunidad Mewopak. Aquí, la meta principal es sanar la relación que se rompió. Y el final es potentísimo. Hay un ritual donde la víctima es, simbólicamente, acogida en la familia de quien le hizo daño. ¿Se imaginan? Esto demuestra clarísimo cómo la armonía está por encima de todo. Y sin irnos tan lejos, aquí en la región andina, el derecho quechua nos enseña cómo estos sistemas son el reflejo de una forma de ver el mundo. Principios como la reciprocidad o el equilibrio no son solo ideas bonitas, ¿eh? Son las reglas del juego que guían desde cómo se reparte una cosecha hasta cómo se resuelve un pleito. Todo, absolutamente todo, está conectado. Bien, momento de hacer una pequeña pausa y recapitular. ¿Qué tenemos claro hasta ahora? Que el derecho consuetudinario no está escrito, que necesita de la práctica constante, del sentimiento de que es obligatorio y de ser antiguo, y que su objetivo número 1 es la armonía de la comunidad. Pero bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante y complicada. ¿Qué pasa cuando estos sistemas ancestrales, que han funcionado por siglos, de repente tienen que convivir dentro de un país con leyes modernas, con códigos y jueces? Pues esto tiene un nombre técnico: pluralismo jurídico. Suena rimbombante, pero la idea es simple. Significa que en un mismo país conviven varios sistemas de leyes.
Y esto pasa en muchísimos lugares, desde Canadá hasta Perú. A veces, esta convivencia es reconocida por la ley, pero eso no quita que genere un montón de tensiones. Y esas tensiones nos traen a preguntas súper complejas y muy actuales. Por ejemplo, una que está en el centro del debate. ¿El conocimiento tradicional, que pasa de abuelos a nietos, se puede proteger con una patente moderna? Y aquí es donde vemos un verdadero choque de mundos. Por un lado, el conocimiento tradicional suele ser colectivo, de toda la comunidad y a veces hasta secreto. Y por otro, nuestro sistema de patentes es individual, tiene fecha de caducidad y exige que se revele todo. Intentar meter uno en el molde del otro es como querer meter un cuadrado en un círculo. Simplemente no encaja, y en el proceso se pone en riesgo un patrimonio cultural valiosísimo. Después de ver estos desafíos, llegamos a la pregunta del millón, la más importante de todas. ¿Por qué nos debería importar todo esto en pleno siglo XXI? ¿No es cosa del pasado? Pues no, para nada. Su relevancia hoy es gigante. Pensemos, son herramientas clave para proteger la cultura. Ofrecen modelos de justicia, como la restaurativa, que nuestros sistemas a menudo necesitan. Nos dan lecciones probadas por siglos sobre cómo gestionar recursos de forma sostenible. Y, por supuesto, son la base para los derechos y la autonomía de los pueblos indígenas. En fin, son una fuente de diversidad brutal en un mundo que a veces parece querer que todos seamos iguales. Miren, esta cita de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual lo dice todo, lo clava. No podemos entender, y mucho menos apoyar, a una comunidad si no respetamos aquello que la sostiene, sus propias reglas. Querer separar sus leyes de su vida diaria es básicamente desarmar su tejido social. Y con esto cerramos, dejando una pregunta en el aire. Ahora que nos enfrentamos a desafíos globales enormes, de conflictos, de sostenibilidad, ¿no será que algunas de las respuestas más inteligentes no están en inventar algo nuevo, sino en voltear a ver la sabiduría profunda del pasado? ¿Esa que sigue viva en estos sistemas de derecho consuetudinario? Ahí se las dejo.